Buenas noches, queridos profesores. Soy Miguel Ángel Bejarano Moreno, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes del segundo semestre en la jornada nocturna de la Corporación Universitaria Senda. Esta noche vengo a hablarles sobre qué reflexiones y qué ideas pedagógicas pude adquirir y qué me dejaron dos trabajos que hicimos durante el segundo corte, que fue ver la película El nombre de la rosa y leer el cuarto capítulo de Historias Pedagógicas de Moacir Gadotti. El cuarto capítulo habla de la educación medieval. Entonces, las ideas que me dejó la película El nombre de la rosa frente a cosas que me parecieron muy importantes resaltar de esas que fueron la primera, el acompañamiento que tiene el docente con su alumno. Podemos ver que en toda la película él estaba acompañando a su discípulo, por decirlo así, en todo el proceso que él llevaba. Entonces él le estaba explicando cómo debían ser las cosas, les daba ejemplo de vida. Entonces la metodología que él usaba era el acompañamiento directo y la charla. Una metodología muy interesante para que el estudiante tenga una formación íntegra. Otro aspecto importante que me pareció interesante recalcar es la religión, el poder de la religión, cómo se ve reflejado en esa época, en la época en la que fue adaptada la película. Cómo la religión tenía tanto poder, cómo podía dominar en cualquier parte del mundo y cómo era inculcada a la fuerza ante la sociedad. También la formación lineal que tenían en esa época, porque era muy orientada en que únicamente era lo que dictara la religión, era lo que pensara la religión y hacia qué ideas se fundamentaba la religión. Entonces, por eso digo que la educación que se tenía era muy lineal, no se podía salir de las casillas en las que se estaban. Únicamente estar alineado y enfocado en que la religión es el único camino para formarse. También el rechazo a pensar diferente. Como se pudo ver, toda persona que quisiera leer acerca de un escrito que era completamente diferente a la religión o que mostraba cosas que acusaban a esta, se veía acusado, se veía aislado, o en muchos casos, en la mayoría de casos, era dictado hacia la muerte. Tenía una condena de muerte por pensar diferente hacia lo que estaba estigmatizado en esa época. Y por último, algo que me pareció muy importante, no más que todo, es la educación machista. Era una educación muy machista en la que la mujer no tenía ni voz ni voto en ningún momento. No podía decir qué quería hacer. El hombre era el que le decía: usted nació para esto, usted es una mujer de la casa. La mujer no podía estudiar, no podía leer. Eran muy pocas, muy contadas las mujeres que adquirían conocimientos, que entraban hacia el campo de la educación. Ya adentrándome en el libro, es muy interesante encontrar tantas ideas y tantos pensadores que influyeron en la educación y cómo hoy se ve reflejado todo ese trabajo que llevaron a cabo. Pero dentro de ese capítulo cuarto, puede resaltar varias ideas, 5 exactamente, que me parecieron muy, muy importantes resaltar. Concuerdan mucho con la película. Entonces, me parece importante aquí resaltar la diferencia en la calidad educativa. ¿Por qué? Porque la iglesia trató de llegar al pueblo por medio de la educación, pero entonces la educación que le daba hacia el pueblo era muy diferente a la que le daba la élite, a la que daba a la burguesía. Entonces los burgueses recibían una educación filosófica, más abierta, una educación de mucha más calidad. En cambio, al pueblo se le daba una educación
eh, más simple para formarlos como trabajadores y no pensarlos como líderes, algo muy similar a lo que se ve hoy en día. También, bueno, la religión, como recalqué en el capítulo anterior, fue muy importante en esa época. ¿Por qué? Porque la religión, como lo dije anteriormente, era la que dictaba qué se hacía y cómo se hacía y para qué se hacía. Por lo que en esa época se creía que Dios era el centro de todo. Ya pues después viene el Renacimiento que rompe ese paradigma. Entonces, la religión, como en todo caso, ha influido mucho en los procesos educativos que se han tenido. La formación lineal, otro aspecto muy similar al de la película, porque como lo dije anteriormente, era muy enfocado en seguir unos parámetros y estar parametrizada dentro de unas cosas que solamente permitía la religión, no permitía pensar ni hacer diferente. La autonomía, en una parte del libro, el capítulo cuarto, habla que la Edad Media, para muchos pensadores, no fue la del oscurantismo, como muchos piensan. También fue una época liberadora en temas de educación, liberadora, autónoma, debatiente, en la que podían, en algunos casos, pensar diferente. Ahí es un poco contradictorio con esos aspectos, pero es muy importante resaltar eso porque pues de ahí parten muchas cosas interesantes que se ven hoy en día. Y acá, igualmente, la educación machista, la educación está únicamente pensada hacia el hombre, no para la mujer. Ya después más adelante que se empieza a incluir a la mujer en procesos educativos y bueno, se ve el feminismo, el nacimiento del feminismo. Listo. Las reflexiones que puede tomar frente a la lectura y frente a la película fueron muy interesantes, porque me permitieron conocer un poco la historia que tal vez conocía y desconocía al mismo tiempo. Entonces, pues la primera reflexión que puedo hacer, como lo dije en la película del Nombre de la Rosa, es el acompañamiento a sus estudiantes. Me parece muy importante esto, porque al hacer un acompañamiento a un estudiante, se le permite y se le dan muchas más herramientas que las que usted le puede brindar en un aula de clase. Se le puede hacer un proceso mucho más estricto y más personalizado hacia el estudiante, que me parecería muy interesante que esto se pudiera aplicar en la educación del siglo XXI. La lectura de la filosofía, muy, muy importante para poder generar capacidades de análisis y crítica frente a muchas cosas. También preguntarse el porqué de las cosas. Es muy importante tener esto en cuenta. La lectura de la filosofía, se ve reflejado en los dos aspectos, en la película, tanto como en el libro. Cambiar el modelo educativo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se ven reflejadas desde la Edad Media y que aún se tienen, como la educación lineal, el tener a todos los estudiantes sentados uno tras de otro en filas. Entonces me parece muy importante y creería que es pertinente hacer un cambio en la educación, hacer un cambio en el modelo educativo que se tiene. No solamente en eso, sino en pensar la educación en una educación libre, como dice Paulo Freire. Adecuar las metodologías de clase para que los estudiantes logren entender mejor los temas, puedan sintetizarlos de una manera mucho más fácil y puedan desarrollar habilidades y conocimientos nuevos que sean pertinentes hacia la clase y hacia la vida. Aceptar que todas las personas no piensan igual.
es muy importante porque aún en la actualidad se sigue viendo que muchos colegios, en muchos casos, o muchos docentes incluso, siguen, siguen pensando que los únicos que tienen la razón son ellos, cuando no es así, cuando se puede generar un debate de estudiante-docente, y no siempre el docente tiene la razón, muchas veces el estudiante tiene la razón, pero como el profesor ya tiene más años de experiencia, tiene unos estudios más avanzados que el estudiante, se cree con el poderío de decir que él es el único que tiene la razón. Por último, creo que sería perfecto incluir entre estos dos aspectos, por eso lo coloqué acá, el arte y la cultura. A través del arte se puede generar una educación muy incluyente para todas las personas. Se pueden generar procesos educativos en los que los estudiantes puedan salir adelante. Por último, tenemos la reflexión que hice frente a los aspectos negativos que encontré en la lectura de la película. Como primera instancia tenemos la educación centralizada. ¿Por qué? Porque en la película y tanto en la lectura se tenía la idea de que Dios era el centro de todo. Entonces, la educación era únicamente pensada hacia la religión, hacia Dios. No se tenía pensado hacia otra manera. Incluir la religión forzosamente en la educación. Esto se vio en ambos casos, tanto en el libro y en la película, y aún se ve. Puedo hablar de testimonios personales que tuve con unos docentes en los que me, me decían que la única religión que ellos debían enseñar es la religión católica, cuando no es así, cuando se supone que estamos en un estado laico y la orientación religiosa es algo libre y no somos un estado católico. Asimismo, pues me pareció importante resaltarlo, porque la religión fue, fue incluida dentro de todos los programas educativos desde la Edad Media y, si hablo vagamente, desde mucho antes. Entonces, por eso me pareció importante resaltarlo. Elitismo y las diferencias educativas que se tenían en la Edad Media, pues eran muy altas. Cuando la iglesia empezó a infundir la educación, a dar educación hacia el pueblo, la educación que repartía hacia el pueblo, para poder lograr que la religión se arraigara en todo el pueblo, que pues fue una estrategia que usó la iglesia, pues les daba una educación de mala calidad, de cosas que pues eran muy relevantes. En cambio, a la élite, a la alta clase, a los hijos de los reyes, de los altos mandatarios, les daba una educación de más calidad. A esto pues se les sumaba que tenían más oportunidades, tenían más herramientas, contaban con docentes más preparados en las áreas en las que les estuvieran enseñando y demás cosas. El machismo, como lo he resaltado en varias ocasiones, es, es algo que pues estuvo muy incluido en mucho tiempo, en muchas etapas de la humanidad, hasta hace poco que se viene rompiendo ese paradigma del machismo de que el hombre es el único que puede hacer las cosas, el único que puede estudiar y el único que puede trabajar. Entonces, pues por eso me pareció importante resaltarlo, porque la educación debe ser pensada para todos, no solamente como la iglesia la quiso incluir, que fue para el pueblo y para la élite, sino también que estuviera pensada para las mujeres, que las hubieran incluido desde un principio. Mm, no permitir que los estudiantes pensaran diferente al profesor, eso se vio aún más resaltado en la película, cuando trataban de hablar o leer específicamente un tema que era diferente a la religión o que atacaba hacia la religión o hacia Dios. Entonces el docente tomaba medidas drásticas frente a sus estudiantes o frente al estudiante, medidas agresivas en las que los golpeaba o en varios casos pues los llevaban a la muerte, y pues también con afectaciones psicológicas en las que pues
se veían afectados o los efectos de estos abusos más adelante. Y por último, la aplicación de dogmas. Los dogmas se vieron, lo vi más resaltado en el libro, cuando decían que era para incluir miedo a la sociedad, para incluir una educación lineal, algo que simplemente fuera como ellos dijeran, y si lo hacían de otra manera, el pueblo sería castigado. Entonces por eso me pareció muy importante resaltar esto. Y eso sería